Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una nueva emisión. Se terminó la telenovela en el estado de Nuevo León y es que en estos últimos minutos el gobernador interino renunció, se hizo a un lado y admitió que ya con el regreso de Samuel García, ya finalmente él no tiene nada que hacer. Sin embargo, esto es un cambio radical de lo que él había dicho por la mañana, porque cuando habló con Ciro temprano en su programa, insistió que tenía una suspensión de la Suprema Corte que le permitiría seguir siendo el gobernador interino hasta que finalmente la Corte se echara para atrás. ¿Qué pasó? De la mañana al mediodía, bueno, se dio una rebelión al interior del Poder Judicial de la Federación, porque el día de hoy dejaron solo al magistrado presidente, a Reyes Rodríguez Mondragón, que dio su informe y no llegaron el resto de los magistrados. Ya hay reclamos, pues, por el manejo político del Poder Judicial en este tema llamado Nuevo León. Así que les invito a que me acompañen durante los próximos minutos. Vamos a ver cómo está todo esto, toda esta situación, y vamos a iniciar con el presidente López Obrador, porque esto está a la vista de todos. La acción, ¿no?, de la justicia con interés político, sobre todo afectando también a Movimiento Ciudadano a favor del PRIAN. El presidente López Obrador, vamos a ponerlo bien, incluso dijo que los opositores, en el caso de Claudio X González y el Poder Judicial, son capaces de dar un golpe de Estado con la intención incluso de impedir que Samuel García regresara a la gubernatura en aquella entidad. Hasta este nivel estaban dispuestos a llevar todo este asunto de Nuevo León y con el Poder Judicial, con la Suprema Corte apoyándonos. Esto es lo que señaló el presidente. El tema es, yo entiendo que le estaban dando, o mejor dicho, él solicitó una licencia, el Congreso nombró al sustituto, ¿sí? Y él regresó porque la Corte dijo le corresponde al Congreso local, ¿sí? Y él regresa, pero ahora, dicen los adversarios de Samuel, ya te fuiste. Ahora nos cumples, ¿no? No te aceptamos ya. A ver qué va a decir la Corte, porque entonces sería una destitución. Es destituirlo del cargo que le dio el pueblo de Nuevo León. El Congreso, presidente, va a sesionar. Yo no creo que sea democrático eso. Pero son capaces de eso y de más. Si a mí me desaforaron. Es lo que señaló el presidente López Obrador. Esta complicidad entre el Poder Judicial y este bloque de Claudio X González, que es lo que ha venido denunciando el presidente desde hace ya mucho tiempo y que Movimiento Ciudadano no lo quería creer. Ellos salían a defender a Norma Piña la autonomía del Poder Judicial, y ahora que les cayó encima la decisión política de la Suprema Corte, ahora ya no saben cómo desdecirse. Ahora, lo interesante es lo que pasó con Luis Orozco y todo este cambio de actitud en cuestión de horas. Les decía yo, el día de hoy por la mañana tuvo una entrevista con Ciro Gómez Leiva. En esa entrevista él se presentó como el gobernador interino, sobre todo por el hecho que dice él tiene una suspensión de la Suprema Corte y que ninguna autoridad, y esto está establecido efectivamente en la suspensión, dice, ninguna autoridad puede hacer ningún nombramiento, ninguna designación, hasta que no quede resuelta esta suspensión. Con este argumento, Luis Orozco salió a decir, yo soy el gobernador, y aunque Samuel quiera regresar, pues ya dijo la Corte, todo está suspendido hasta que la Corte decida, pues, qué es lo que va a hacer. Y se mantuvo firme desde la mañana, cuando menos eso fue lo que dijo, lo que informó. Sí, es Ciro, la Corte, a través de un comunicado que emitió la noche del viernes, minutos previos a la conclusión de ese día y por tanto minutos previos al inicio de la vigencia de la licencia solicitada por el gobernador del estado, Samuel García, emitió un comunicado en el que estableció
la obligación de todas las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado de reconocer el proceso de designación y toma de protesta del gobernador interino, y ordena que se garantizaran las condiciones para la gobernabilidad y la seguridad a cargo de su servidor. Y además otorgó una suspensión bastante clara, así lo difundió en su comunicado, para que cualquier autoridad, cualquiera, no hizo distingo o precisión alguna, se abstuviera de realizar cualquier designación, nombramiento alguno sobre la titularidad del Poder Ejecutivo, hasta en tanto se resolviera la controversia de la que emana esta suspensión. Todavía ayer, cerca de las 3 de la tarde, la Suprema Corte de Justicia, a través de sus redes sociales, confirmó este proceso y reiteró, por tanto, que ese proceso verificado por el Congreso del Estado estuvo ajustado a la Constitución y a sus leyes, y que por tanto el gobernador interino soy yo. Pues esto es lo que decía Luis Enrique Orozco por la mañana. Ahora, ¿cuál era el plan? Y eso salió a relucir también a través de un video que se da a conocer el día de hoy en las redes sociales por el archienemigo, archiadversario de Samuel García, que es Adrián de la Garza. Ahora, Adrián aspira a convertirse en el fiscal en el estado de Nuevo León, una designación que ha frenado Samuel García desde la gubernatura y con lo cual, bueno, no se ha podido poner de acuerdo con el Congreso local. También hay otra designación que es el auditor superior del estado de Nuevo León, que es otra que se ha trabado también por esta falta de acuerdos. Ahora, la estrategia era que este señor, aunque fuera un par de días siendo gobernador, firmara la designación de Adrián de la Garza y del auditor superior, que quieren meter ahí también a un agente incondicional del PRIAL. Y con esto también, bueno, ya Samuel regresó, pues sí, ya regresó, pero ya hay designación. Incluso tan seguro lo sentían en la bolsa que Adrián de la Garza subió un video a sus redes sociales que nos deja ver todo esto, porque le dice: yo voy a ser fiscal. Y no solo voy a ser fiscal, sino que también te voy a investigar y casi te voy a enterrar con todos tus delitos, de los tuyos y de los tuyos. O sea, también salen ellos con el hacha desenvainada. Esto es lo que menciona Adrián de la Garza. Esta es la amenaza que le hace a Samuel García con el poder de la fiscalía, que eventualmente iba a recaer en él. Samuel, detén ya tus imparables mentiras. En los últimos días has estado utilizando mi nombre reiteradamente para distraer el ridículo nacional que hiciste y desviar la atención de los delitos que estás cometiendo. Entiendo el miedo que tienes de que si soy fiscal puedas terminar en la cárcel. Cuando me lo comentaste, fui muy claro y te respondí que toda mi vida la he dedicado a perseguir a los delincuentes para que no hagan daño a la sociedad. Samuel, si soy fiscal, voy a perseguir todos los delitos tuyos y de quien los cometa. Hoy es particularmente preocupante lo que estás haciendo. En este momento no eres gobernador del estado y estás usurpando las funciones del Poder Ejecutivo. Estás violando flagrantemente una suspensión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y está documentado que alteraste el periódico oficial del estado para beneficiarte. Pareciera que todo lo sucedido en los últimos días no te deja claro que no eres el dueño de la ley, que no estás por encima de la Constitución y que tarde o temprano llegan las consecuencias. Si llego a la Fiscalía, ten la seguridad de que voy a investigar y llegar a la verdad de todo lo que escondes, que te generó tanto miedo como para no irte. Pues es lo que le dice Adrián de la Garza a Samuel García. De ese tamaño el aviso, de ese tamaño la advertencia y la confianza de llegar a la Fiscalía, porque es que esa es la otra parte. Finalmente, sacando a Samuel de la jugada, el gobernador interino iba a apoyar la designación de Adrián de la Garza y estas amenazas se las iban a cumplir. Incluso también hoy Mario Maldonado publica cuáles son los señalamientos que tiene Samuel García, como estas transferencias millonarias. Por ejemplo, dice que en 2012 se le detectaron transferencias a Samuel García por 26 millones de pesos de una empresa llamada Renoc. También entre 2016 y 2019, Samuel García y su papá, Samuel García Mascorro, también habrían recibido operaciones bancarias por casi 772 millones de pesos, además de varios millones, 17 millones de pesos de retiros en efectivo, incluyendo también a su esposa Mariana Rodríguez y a su suegro Jorge Rodríguez Valdés.
Todos ellos en estas investigaciones, cerrando el círculo pues, en esta amenaza en contra de Samuel García, en este plan también para designar al fiscal en el estado de Nuevo León. Y hasta ahí todo parecía que el PRIAN se iba a salir con la suya. En este golpe de estado, por 1, 2, 3 días, en fin, el periodo que fuera necesario para hacer estos nombramientos, hasta que llegó el anuncio inesperado. Y es que ya por la tarde, después de que Luis Orozco presumiera que él era el gobernador interino, ya después, poco después de la 1, salió acompañados de los presidentes, de los representantes de los otros dos poderes, del legislativo y del judicial, y salió a anunciar que se hace a un lado, que declina, que renuncia, que él ya no será más el gobernador interino de Nuevo León. Esto es lo que da a conocer el día de hoy, con lo cual se cae todo este plan, toda esta estrategia de quitarle el poder a Samuel García. El doctor Samuel García ha expresado a esta soberanía su intención de reasumir sus funciones como titular del Poder Ejecutivo, lo que evidentemente, tras un diálogo que se ha verificado especialmente con el titular de la mesa directiva de esta legislatura, también en un diálogo abierto con el titular magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, he decidido, en ánimo de garantizar la paz y la gobernabilidad en este estado, hacerme a un lado y renunciar al cargo de gobernador interino. Pues así, se hace a un lado y renuncia el gobernador interino, y con esto se acaba la discusión, se acaba el tema de los dos gobernadores. Incluso ya en un formalismo, porque también no hay otra manera de decirlo, el Congreso de Nuevo León aprobó por unanimidad a las 2 de la tarde la renuncia del gobernador interino de Nuevo León, y de esta manera, con 32 votos también, 1 en abstención y 0 en contra, reasumió, permitió o aceptó que Samuel García reasuma funciones en su calidad de gobernador constitucional. Y lo que empiezan a decir es que Samuel García estaba usurpando poderes. Dice, gozó licencia desde las 0 horas del 2 de diciembre hasta las 14:08 del 4 de diciembre, mientras estaba el otro gobernador. Bueno, si esto fuera cierto, esto también, de acuerdo a lo que dijo Luis Orozco, es ilegal. Porque Luis Orozco en la mañana nos decía que tenía una suspensión de la Suprema Corte para que ninguna autoridad cambiara al titular del Poder Ejecutivo, incluyendo al Congreso local, que es lo que está haciendo ahorita. Entonces, todo es mentira, tanto la interpretación que hacen ellos de la sentencia de la Corte, que sí, viene la sentencia de la Corte con esta suspensión, siempre y cuando se ausentara el gobernador, que nunca se ausentó porque ahí estuvo Samuel, y ahora con esta votación en donde supuestamente el Congreso tenía que avalar esta decisión de Samuel García cuando solo se tenía que notificar. Sin embargo, se les cayó toda la historia en mediodía, y no solo porque también ya todo el mundo sabía sobre este manejo político del Poder Judicial, que fue lo que señaló el presidente López Obrador desde la mañana, también exhibiendo la manipulación de Norma Piña y de su cártel de la toga, sino que también ya todo esto está provocando grietas al interior, donde la propia Norma Piña también está perdiendo el control ya al interior de este Poder Judicial, particularmente en el Tribunal Electoral. Ahora, el Tribunal Electoral también, al igual que la Suprema Corte, metió su cuchara en todo esto. Y, por ejemplo, también en medio de esta discusión, Yanine Otalora publicó una sentencia en donde ella declaraba infundada la queja de Samuel García y validaba el interinato de Luis Orozco. Finalmente le daba la razón al PRIAN. Esto es algo que se iba a discutir, o se va a discutir, en el Tribunal Federal Electoral, contribuyendo también a esta línea política marcada por Norma Piña, justamente en el Poder Judicial. Todo esto provocó reacciones. El día de hoy, en el transcurso de estas horas, en la declaración número 1 de Luis Orozco y la declaración número 2 del gobernador interino que renunció, se dio el informe del presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez Mondragón, y lo dejaron solo, demostrando que ya no tiene el control en este tribunal. El día de hoy lo que se reporta
es que se ausentaron ahí en un informe que da frente a la presidencia de la Corte en el máximo tribunal. No llegaron 3 de los magistrados: Felipe de la Mata, Mónica Soto y Felipe Fuentes. Ellos 3 no llegaron al informe de Reyes Rodríguez Mondragón, solo llegó Yanine Otalora, la misma que había presentado ya esta decisión en contra de Samuel García. ¿Y dónde estaban? Bueno, es que también para que vean cómo están las cosas, subieron el siguiente mensaje a sus redes sociales: desayunando con mis amigos Felipe Fuentes Barrera y Mónica Soto. Ahí están los 3 magistrados que no llegan a este evento de Reyes Rodríguez Mondragón en presencia de Norma Piña. Se fueron a desayunar, se fueron a pasear, lo dejaron solo. Y ahora se empieza a cuestionar sobre si Reyes Rodríguez Mondragón debe mantenerse en la presidencia o no del Tribunal Federal Electoral. Así que entre el anuncio de que supuestamente la Corte le daba la gubernatura que da Luis Orozco en la mañana y su renuncia, se da esto en el Poder Judicial de la Federación. Así que también la situación, todo este escenario de Nuevo León, lo burdo que se comportó el Poder Judicial, porque engatusaron a Samuel García, le lanzaron el anzuelo con jueces que le dieron suspensiones. Y Samuel dijo: ya la hice, ya me voy a poner a mi gobernador. Y entonces, unos cuantos minutos antes de la medianoche, viene el zarpazo de la Suprema Corte, le quita todo a Samuel García, pero ya estaba hasta el cuello, porque ya incluso él había presentado su renuncia o su salida formal del gobierno de Nuevo León. Y justo después de que la presentó, 5 minutos después, la Suprema Corte da a conocer que el interino es el propuesto por el PRIAN. En fin, toda esta porquería salió a relucir, que es lo que también exhibe el presidente López Obrador. No les funcionó el plan, tuvo que renunciar ya también el gobernador interino, porque están en una total ilegalidad con todas las mentiras que han querido difundir desde el PRIAN. Todo esto era con la intención de hacer 2 designaciones claves en el estado de Nuevo León, y si Samuel decía irse a la candidatura, obviamente, pues investigarlo, incluso meterlo a la cárcel antes de que regresara después de la elección. Imagínense, con una orden de aprehensión, Samuel García ya no hubiera podido pararse en el Palacio de Gobierno y le habrían quitado la gubernatura de la entidad. Sí, eso es lo que son capaces de hacer, y eso también es lo que tenían planeado con Adrián de la Garza. En fin, así las cosas. Ya entonces termina la novela. Truena todo en el Poder Judicial de la Federación, y el presidente también, pues como lo mencionó, pues este manejo político una vez más le da la razón, la necesidad del plan C. Yo con esto termino, les agradezco que me hayan acompañado en este espacio y nos vemos a la próxima con mucha más información.